Quería mirar esta campaña publicitaria de American Eagle que contrataron a la actriz Sydney Sweeney para hacer campaña de sus jeans, y esto ha desatado una controversia inimaginable en todo el país de Estados Unidos. La izquierda dice que esta campaña es lo más racista que hay actualmente. La derecha dice que esto es simple campaña tradicional, y esta controversia es debido al tire y afloje que ha habido entre derecha e izquierda en el escenario cultural y social en las últimas décadas en Estados Unidos, sobre todo. Con la izquierda, pues obviamente diciendo que todo tiene que ser más inclusivo, que tiene que haber más representación de las minorías en los medios, en la televisión, cine y todo lo demás. Y la derecha cedió por varios años en todas estas exigencias de, digamos, la izquierda. Pero se podría argumentar de que tal vez fueron un poquito demasiado lejos en cuanto a lo que es tradicionalmente considerado como representación, diversidad, inclusión y estos temas, donde la izquierda más radical quiere borrar cualquier tipo de diferencia entre razas y diferencia entre lo que es considerado atractivo, incluso diferencias entre lo que es un hombre y una mujer, y fueron empujando y forzando tanta de esta ideología radical más y más y más hasta el punto que ya lo más conservador de la población dijo: no, esto ya no más, esto no lo queremos, no nos gusta que estén borrando estas definiciones, no nos gusta que a una mujer blanca bonita no se le puede decir que es bonita, no nos gusta que hombres crean que pueden ser mujeres y que puedan entrar en los deportes de mujeres. Y entonces ya últimamente, en los últimos años, ha habido como un giro en la dirección más tradicional conservadora en la población, donde más y más han empezado a rechazar esas ideologías más radicales de la izquierda. Donald Trump, elegido de nuevo como presidente, es un efecto de esta situación. Y así American Eagle, pues digamos que volvió a la tradición de contratar personas atractivas para sus campañas publicitarias. Y esto en parte tiene la izquierda radical enfurecida porque se está usando una mujer blanca, rubia, con ojos azules, delgada pero voluptuosa para esta campaña que se ha vuelto muy popular. Entonces dicen: ¿dónde están los otros? La inclusión para otras personas que no sean blancas, ¿por qué solo ella? Pero eso no es lo peor. Lo peor es el logo de la campaña, y es que Sydney Sweeney tiene buenos jeans. Ahora, ¿qué pasa? En inglés, la palabra jeans, de jeans, de blue jeans, tiene la misma pronunciación que genes. Entonces, cuando se dice Sydney Sweeney tiene buenos jeans, suena igual a Sydney Sweeney tiene buenos genes. Y eso ha sido lo peor de la controversia. Los liberales están enloquecidos con este lema porque dicen que esto es racismo, esto es propaganda nazi, que esto es eugenesia. Si no saben qué es eugenesia, búsquenlo en Google. Es una historia bastante oscura basada en raza que comenzó en Estados Unidos, que fue la inspiración para Hitler y su agenda nazi en Alemania. Por el otro lado, los conservadores dicen que no, eso no es nada racial, eso es simplemente lo tradicional, lo que siempre ha sido la tradición americana de poner chicas bonitas, delgadas, voluptuosas y, sí, blancas. Los blancos ya están cansados de que todo lo relacionado con su raza sea visto como algo negativo, que solo hay que celebrar las otras razas, pero los blancos son los racistas, son los que tienen una historia oscura con las demás razas, etcétera, etcétera. Se cansaron de eso. Y bueno, esa es la situación actual en Estados Unidos. Entonces este video pues no es para tomar partido en nada de eso, es para mirar esto desde una perspectiva bíblica, porque resulta que esta campaña es un efecto de lo que es fin de tiempos, es una de las señales apocalípticas, es algo que habló Jesucristo, sobre todo en Mateo 24, sobre todo en 24:7. Y esta campaña publicitaria y toda su controversia está pasando al mismo tiempo que sucedió una riña en la ciudad de Cincinnati, donde un grupo de personas negras atacaron violentamente
a unas personas blancas, sobre todo a una mujer que estaba tratando de calmar todo y que recibió un golpe durísimo de un hombre negro, quedó tendida inconsciente en el piso, quedó ahorita con secuelas. Y una vez más, este tema, estos eventos, tiene a mucha gente muy airada, y obviamente está el tema de blancos versus negros. Y no es que sea esto un evento excepcional, esto es simplemente una serie de eventos que ya lleva mucho tiempo. Hay muchos eventos de esto, muchas situaciones de violencia y de tensión racial en Estados Unidos, y simplemente se está rebosando la copa con este tema. Y esto sucediendo al mismo tiempo que están habiendo deportaciones masivas por la administración Trump. La gente dice que eso también es racial, y no solo es en Estados Unidos, Europa está también igual o peor. Muchísima tensión racial, sobre todo con la cantidad de musulmanes que han entrado en Europa en las últimas décadas. Ha generado muchísima tensión entre locales y los árabes. En España hace poquito hubo una riña entre unos africanos de Marruecos, me parece, y los locales españoles. También en Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, prácticamente todos los países europeos está teniendo mucha tensión racial. Y América del Sur tampoco se salva de esta situación, sobre todo con lo que es la migración de los venezolanos. También ha habido mucha tensión con esa población y hay mucha discriminación y cosas por el estilo. México también ha estado en las noticias últimamente con el tema de la gentrificación. Israel ni hablar. Siria también, hace poquito hubo combates entre distintas poblaciones. Entonces todo esto es uno y lo mismo en diferentes grados, ¿no? Pero es tensiones raciales, y todo esto me trae a lo que es fin de tiempos y lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo: mirad las señales, estén pendientes de las señales, porque necesitamos señales para saber dónde estamos, dónde dirigirnos, qué evitar, etcétera, etcétera. Estas cosas de fin de tiempos, las señales, nos ayudan a navegar estos tiempos que se van a poner peor. Y todo lo que acabo de mencionar está en la Biblia, es parte de las señales. Está en Mateo 24:7, cuando Jesús dijo: de las señales de las cuales tienen que estar pendientes está estas: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, la parte donde él dijo nación contra nación, resulta que hay una mejor traducción de esto, porque esto está escrito en griego, griego antiguo. ¿Y cómo está escrito en griego? Así: etnos epi etnos. ¿Qué es etnos? Etnias, razas. Entonces, una mejor traducción sería: porque se levantará grupos étnicos contra grupos étnicos. Va a haber tensiones raciales en fin de tiempos como parte de las señales. Y esto está enlazado también con lo que es el jinete del caballo rojo, lo que vemos en Apocalipsis cuando se desata uno de los sellos. En Apocalipsis 6:4 dice: salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Entonces, en momentos como este es importante ver esto, observarlo como las señales que son del Apocalipsis, y entender que esto no es para nosotros involucrarnos, enredarnos con este caos, con estas tinieblas de este mundo que va para perdición. Los cristianos, los que van a seguir las señales, los que van a ir camino detrás de Cristo, no se desvían ni a derecha ni a izquierda, va por el camino angosto que es su protección, su salvación, su bendición. ¿Qué somos nosotros en todas estas tinieblas y este caos que es este mundo? Somos embajadores de Cristo. Somos su representación. Somos embajadores de su reino, no de este mundo. Este mundo está en perdición y nosotros somos escogidos para estos tiempos, pero para hacer luz, para hacer paz, para hacer amor, para hacer conciliación y reconciliación entre hermanos, para traer paz donde hay peleas, para traer sanidad donde hay heridos y los que están lastimados, para hacer luz
para los que están en tinieblas y no pueden ver. Y por eso 2 Corintios dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es nuestro caminar en este mundo, un mundo de sufrimiento, un mundo de tinieblas, pero nosotros gozosos en ese camino, trayendo paz, trayendo verdad, trayendo justicia, sin enredarnos con el mundo y sus políticas, sus puntos de vista. Si bien esto no es propaganda nazi, no es racismo, la angustia que tal vez sufra alguien por esto, sí es angustia. La tristeza que alguien tal vez sienta en esto, sí es tristeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como embajadores de Cristo? ¿Vamos a acusarlos de ser locos, idiotas, útiles, fanáticos? ¿O vamos a escucharlos, hablar con ellos, tal vez darles una palabra buena, hablarles de Jesús, hablar de que Jesús cambia corazones y mentes y tal vez hay que perdonar, tal vez hay que liberarse de toda esa ansiedad y todas esas cosas? Hay forma de hablar con los que piensan diferente a nosotros de una forma mansa, con amor, con paciencia, sin tener que aceptar ideologías radicales ni nada, pero tal vez ser alguien quien escucha. Tal vez solo necesitan a alguien que los escuche. Tal vez hay algo más adentro de ellos que simplemente ideología. Tal vez hay algún trauma de su pasado, de su niñez, que sufrieron algo muy fuerte. Y tal vez el cristiano embajador del reino, embajador de Cristo, sea lo que ellos necesitan. Alguien que los escuche, alguien que comprendan su punto de vista y alguien que les pueda dar una palabra de alivio y de paz y de tranquilidad. Entonces, mis hermanos, cada vez que haya controversias de este tipo, recuerden cuál es su rol en estos tiempos. Recuerden que ustedes no tienen enemigos de carne y hueso. Recuerden que esos locos radicales y todo lo demás son el objetivo. Y si nos ven con mala fama, como engañadores, si nos ven como desconocidos, nosotros siempre gozosos. Nosotros siempre con la verdad de Cristo, siempre luz. Y que nosotros tenemos la victoria y tenemos la vida y tenemos la verdad. Simplemente hagamos nuestra parte. Dios los bendiga. Hola, si les gustó este video y quisieran apoyarme a mí y mi hogar con una ofrenda, sería de mucha bendición para nosotros. Si no pueden con una ofrenda, por favor dale un like a este video, que también sería de mucha ayuda. Gracias y bendiciones.